Finanzas personales o finanzas en familia o en el hogar. Como coach y como mentor, he tenido la oportunidad de acompañar, de escuchar a parejas, a esposos, que muchos de sus problemas actuales en el hogar se originan por la ausencia de un manejo idóneo de las finanzas personales, de las finanzas del hogar, de la economía familiar. Por eso he querido en esta intervención hablar sobre el tema, desmitificar muchas cosas que a veces no nos permiten tener un manejo idóneo del dinero en el hogar. Quiero como introducción compartirles 3 afirmaciones que nos ponen a pensar, que nos cuestionan sobre el manejo del dinero. La primera: existe gente que tiene dinero y gente que es rica. Esta es de Coco Chanel. Porque no es rico el que más tiene dinero. Es más rico el que, sin importar cuánto tenga, saca mejor provecho de él o vive mejor con el poco o mucho dinero que tiene. Con el dinero hay que ser austeros al comienzo para disfrutar después. Esta es de Robert Kiyosaki. Con esta frase coincido total y plenamente. Si en los hogares, cuando comenzáramos, tuviésemos un proyecto claro de vida, unas metas claras, un derrotero trazado, el tema de priorizar no sería complejo. Y justo desde mi modesta impresión, ya con una experiencia vasta en relación marital, en manejo de economía, en el hogar, de más de 2 décadas, casi que me acerco a las 3 décadas, me permito decir que si al principio de la conformación de un hogar, al principio de la vida productiva, somos austeros, que es distinto a ser tacaños. Ser austeros es saber tener claro cuáles son los gastos y priorizarlos, dar prioridad pensando en el mañana, 10, 20 años, un horizonte siempre mínimo de 10 o 20 años. Repito la frase de Robert Kiyosaki que nos sirve como sustento a esta intervención hoy del dinero en el hogar, el manejo, la gestión, el management del dinero en el hogar. Con el dinero hay que ser austeros al comienzo para disfrutar después. Un problema es no tener dinero, pero uno mucho más grande es tener mucho, dice Robert Kiyosaki. Pareciera que esta frase contraría la anterior. Y no, es que las personas que manejan muchísimo dinero tienen muchos problemas. Difícilmente pueden conciliar esa tranquilidad por estar pendientes de la cantidad de dinero que manejan, de la cantidad de recursos que manejan. Entonces el problema no es si yo tengo mucho o poco dinero. El problema, desde mi modesta impresión, es ¿qué hago yo? ¿Cómo gestiono? ¿Cómo administro ese mucho o poco dinero que mi flujo de caja genera? Realmente es ahí donde radica el tema. Es cuál es el manejo, cuál es la administración que yo le doy a ese dinero. Quiero que cada uno piense, cierre sus ojos y piense un minuto. Vamos a hacer un autodiagnóstico para reconocernos a nosotros mismos o para recordarnos cuál es el problema real, la situación, la coyuntura que se nos presenta con la administración o el manejo del dinero. Entonces vamos a hacer ese autodiagnóstico. Los que se sientan cómodos pueden cerrar sus ojos. La primera es: mi problema o dificultad con el dinero es que siento que no me rinde, que mi pareja lo toma y se fuma, que me dejo llevar por los caprichos o gustos o deseos de mis hijos o de mi familia, que no tengo prioridades a la hora de manejarlo, de invertirlo, de distribuirlo. Entonces esa primera pregunta que nos estamos haciendo es: ¿cuál es mi problema o dificultad con el dinero? ¿Cuál es ese real problema? La segunda: una de las maneras de manejar bien el dinero es
cuando se lo doy a mi pareja que lo administre. Hay personas que de forma curiosa y extraña esconden la tarjeta de débito para no gastarlo. Una de las maneras de manejar bien el dinero es... Hay personas que lo consignan, hay personas que toman unos programas de ahorro un tanto ortodoxos y radicales como los títulos de capitalización, donde el descuento se hace por nómina, por la derecha, que no está mal. Entonces piensen cuál, desde la impresión de ustedes, sería una de las maneras de manejar bien el dinero. ¿Cuál sería? La tercera, para que nos cuestionemos, para que hagamos ese diagnóstico y determinemos cuál es el verdadero problema que yo presento con el manejo del dinero. El mayor cambio que quiero hacer con relación a mi manera de manejar el dinero, ¿cuál es? ¿Cuál es ese cambio que quiere hacer? De repente dejarse llevar por esos impulsos, por esas compras compulsivas que hacemos, ya no cuando visitamos los moles o los centros comerciales, sino las compras online que nos abordan, que permanentemente nos rodean, nos incitan a hacer compras. Espero se hayan dedicado unos minutos para pensar cuál es el problema que tenemos, cuál es la situación real actual que hoy tenemos con el manejo del dinero. Porque es interesante, si queremos dar pasos, si queremos avanzar, si queremos cambiar la situación que hoy tenemos, pues sencillamente lo que debemos hacer es reconocer cuál es el problema que hoy tenemos. Yo les voy a plantear 4 modelos o 4 conductas que tiene el ser humano respecto o frente al dinero en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Esta me la compartió un amigo hace muchos años y me encantó muchísimo. Y desde ese entonces la comparto. ¿Cuáles son esos modelos de conducta frente al manejo del dinero, frente al comportamiento de la distribución del dinero en el hogar? El primero, yo voy a hablar de 4 clubes. El primer club es el club plástico. Como el nombre lo indica. Es ese club que ve las apariencias. Que si de repente veo llegar a mi jefe, a un compañero mío, con una camioneta, con un carro, con algún artículo, con algún accesorio que yo no tengo y que me inspira o me despierta interés o envidia o necesidad de tenerlo, voy y lo adquiero, sin siquiera consultar con mi presupuesto, con mi estado real del flujo de caja. Ese primer modelo de conducta es el club plástico, cuando vimos de las apariencias, cuando queremos proyectar lo que no somos, queremos aparentar tener lo que no podemos tener. Porque el gran aliado para construir, para atesorar, para amasar es el tiempo y la disciplina y tener una visión clara y unos proyectos claros. Ese primer club de los modelos de conducta frente al dinero, el club plástico, es el que nos tiene fregados en esta sociedad actual. Es cuando sale la última versión del iPhone, de los celulares, de los portátiles, de las tablets, y que sin tener como siquiera costear la cuota inicial, los adquirimos. Y yo veo gente que compra el último celular, lo financia 2 años y a los 3 meses, a los 4 meses lo quiere cambiar, o ya lo extravió, o ya lo dañó, o ya se lo robaron, sin ser conscientes de qué podemos realmente, en qué condiciones estamos. Entonces ese primer modelo de conducta, comportamiento es el club plástico, son las apariencias. No lo recomiendo porque estas personas no duermen tranquilas, saben que están, perdóneme la frase que voy a utilizar tan peyorativa o despectiva, estamos abriendo un roto para tapar otro roto. Entonces estas personas están haciendo avances con la tarjeta de crédito para pagar la cuota de la tarjeta de crédito, y eso en el mediano y en el largo plazo resulta seriamente crítico y grave para las finanzas, y lo peor, para la salud mental de las personas. El segundo modelo de conducta es el club de la ansiedad.
Cerramos el club plástico, donde nos preocupan las apariencias, y entramos al club de la ansiedad. Estas personas no les preocupa tanto las apariencias como el club anterior, el modelo anterior. Estas personas son ansiosas, son los compradores compulsivos. Son los compradores que un comercial de radio, de televisión, online, los seduce, los descresta y los incita, los atrapa, los llama a consumir. Son las personas que llegan a la casa diciendo que compré esto, que estaba baratísimo. ¿Y para qué sirve? No sé, no tengo ni idea, pero estaba muy barato. Este es el club de la ansiedad. A él pertenecen ambos géneros por igual. Y se dejan llevar por el deseo. Es un comportamiento psicológico que les incita a consumir. Eso es como el que tiene problemas de hábitos alimenticios, que come y come y come y no se siente saciado. Entonces, ese club, ese comportamiento también es nocivo para las finanzas del hogar. El tercer modelo de conducta es el club de los no ahorradores. Estas personas no aparentan, no pertenecen al primer club plástico, ni son presas del club de la ansiedad. Pero el inconveniente que tienen es que no ahorran, o sea, ellos no malgastan el dinero, ellos tienen priorizados sus gastos, ellos no viven de apariencias, ellos no obedecen a sus impulsos e instintos. Pero el inconveniente con ellos es que no ahorran, no tienen recursos ahorrados. Por eso se llama el club de los no ahorradores. ¿Qué les hace falta a ellos para estar en el club bien? Les hace falta definir una meta de ahorro, un objetivo, un propósito que los motive, que los incite, que los rete a ahorrar mensualmente, así sea un porcentaje mínimo, pero por algo se arranca, y en la medida en que este valor, esta cifra, este monto de ahorro va creciendo, las personas se van estimulando, se van motivando a incrementar ese ahorro y se van llenando de razones o motivos para seguir ahorrando. El cuarto modelo de conducta lo citamos en el club de los que duermen bien. Repito, el club de los que duermen bien. ¿Cómo me encanta este club? Este es el club del bienestar, de la salud mental, de la tranquilidad del hogar, de saber que nos podemos acostar y nadie va a llamar de un banco, nadie va a timbrar a la puerta para cobrar. A nadie se le tienen que esconder en la ruta al trabajo o en la oficina. Que pueden salir con la frente en alto mirando a todo el mundo porque a nadie se le debe nada. Ahora podemos hablar más adelante, vamos a hablar de cuáles son las deudas que sí podemos manejar. Este es el club de los que duermen bien, que si llegan a tener una deuda es única y exclusivamente para capitalizar o para invertir. ¿Y cuáles son esas deudas sanas? Invertir en una vivienda, en un apartamento, en un vehículo, sí, solo sí es para producir, para trabajar. Invertir en una carrera profesional, en un posgrado, en una maestría. Esas deudas sí vale la pena porque son inversión, se están capitalizando. En el club de los que duermen bien, son las personas que priorizan, que ahorran, que antes que sus impulsos o las vanidades o las apariencias o la influencia del consumismo, del capitalismo, del mercadeo, ellos saben que invierten en lo que se debe invertir, no por moda, no por vanidad. Este es el club al cual pretendemos con esta audioconferencia motivarlos, retarlos para que ustedes pertenezcan. Les repaso: el primer club, el club plástico; el segundo club, el club de la ansiedad; el tercer modelo de conducta, el club de los no ahorradores; y el club, el modelo de conducta idóneo, ideal, el club de los que duermen bien, que son las personas que se apoyan en un presupuesto, que saben cuáles son sus ingresos, saben de dónde provienen, saben cuáles son sus gastos, están controlados, que antes de ir al supermercado saben qué pueden y qué no pueden comprar, que sacan un inversión
inventario antes de salir a hacer mercado para saber realmente qué es lo que necesitan, que no les vaya a faltar nada en la alacena, en la nevera, y que ahorran y que no se dejan llevar por el consumismo. Los invito a este club. Quienes pertenecemos a este club tenemos algo invaluable: la tranquilidad mental, la salud mental. Nos acostamos tranquilos, nos levantamos tranquilos, porque no hay nada más trasnochador y robador de sueño que acostarnos pensando en nuestras deudas y levantarnos pensando en nuestras deudas. Eso acaba con la salud, eso acaba con la calidad del clima del hogar. Y resulta que eso impacta el clima laboral, porque esos problemas del hogar se llevan al trabajo inevitablemente, porque no sabemos manejar nuestro estado emocional. Por eso estoy hablando de la administración, de la gestión, del management de los recursos y de los dineros en el hogar. Lo idóneo es tener un balance personal, un balance familiar, donde el patrimonio esté compuesto por bienes y que esas deudas no sean más grandes que los ingresos o que los compromisos que tenemos. Donde esas deudas no deberían superar el 30% del ingreso, y solo si esas deudas obedecen única y exclusivamente a una inversión de corto, mediano o largo plazo, que, como ya lo dije, puede ser un pregrado, una carrera profesional, un posgrado, un programa de formación, una maestría, un doctorado, la adquisición de un apartamento, de un bien inmueble que vamos a poner a producir. Ahí las deudas son sanas y esas no deberían superar el 30% de los ingresos. Conozco personas que tienen su lugar de residencia que les demanda o les gasta más del 50% de su salario mensual. Eso no va a ser viable ni sostenible en el tiempo. Eso, recuerden, afecta la salud mental, por ende la salud del ser humano. ¿Cómo planear exitosamente la finanza, la plata, el dinero en el hogar, en la familia? Primero, elabore y ajústese a un presupuesto. ¿Y qué es un presupuesto? Es un cuadro en Excel o en una hojita o en una libreta de notas que nos permite saber cuáles son los ingresos, cuáles son los gastos, cuáles son los costos, en qué gastamos la plata, en qué la invertimos. Y ojo, tengamos en cuenta, cuando elaboremos este presupuesto, estos gastos que llamamos gastos hormiga, que son pequeñas cantidades de dinero que salen, que no las contabilizamos, que no las tangenciamos, pero que en el transcurso del mes hacen una mella, pesan un 5, un 10, un 15%, como los cafés, como algunas varias cosas que son gastos, que son monedas que se van, pero que en el transcurso del mes hacen un peso interesante. Entonces, ¿cómo planear exitosamente las finanzas de la familia del hogar? Elabore y ajústese a un presupuesto. Pero esa elaboración del presupuesto se hace en familia. Si el hogar está compuesto por papá, mamá, 1 o 2 hijos, se hace entre los 3, entre los 4, entre los 2. Yo no creo en los presupuestos independientes. Yo creo en los presupuestos que se arman en pareja, en familia, papás e hijos, si el hogar tiene hijos. Hoy los hogares han cambiado, están compuestos por mascotas. Sienten la mascota y que ella escuche en qué se gasta la plata para que se sientan más cómodos. Tengamos una visión financiera no inferior a 2 años con metas claras. Interesante tener una visión financiera a 10, a 20 años. La pregunta que nos debemos hacer es: ¿qué pasaría si nosotros duráramos 2 años sin generar ingresos? ¿Aguantaríamos hambre? ¿Tocaría vender la nevera para hacer mercado? Por eso es importante el ahorro. En ese presupuesto debe haber un rubro que como mínimo debe ser del 5% mensual para ahorrar.
¿Cuál sería el ideal? Ahorrar el 10%. Yo conozco familias, personas y hogares que en algunas etapas de su vida han ahorrado el 20, el 30%. En época de vacas gordas se pueden ahorrar porcentajes del 20, del 30%. Para que cuando tengamos épocas de vacas flacas, ese porcentaje de ahorro baje hasta el 5%. Pero esa cultura del ahorro no debe desaparecer. Les repito, no hay nada más importante que acostarnos sabiendo que no tenemos deudas y que las que tenemos son controladas y están capitalizando o invirtiendo o mejorando nuestro nivel, que va a tener un impacto en el futuro positivo, una buena carrera profesional. O estamos construyendo una bodega, un edificio, un apartamento, qué sé yo. Dentro de esa planeación exitosa de las finanzas en el hogar dijimos que había que elaborar un presupuesto, ajustarse a él, que había que tener una visión financiera no inferior a 2 años con metas claras y que había que desarrollar un plan de ahorro e inversión, como ya lo cité. Esos son como los 3 ítems cuando hablamos de cómo se planean exitosamente las finanzas del hogar o finanzas personales. Esto trasciende a las personas, a los hogares, a las familias numerosas. Pero ustedes dirán, ¿pero para qué hacemos un presupuesto? Hay gente que cree que elaborar un presupuesto es pérdida de tiempo. Y hay gente que dice, ¿pero para qué hago un presupuesto si yo ni plata tengo? Con mayor razón, el que cuenta monedas, el que no tiene recursos suficientes, es el que más necesita elaborar un presupuesto para saber de dónde podemos recortar. Ventajas de utilizar ese presupuesto. Nos permite establecer prioridades. ¿Cuáles son las prioridades de todo ser humano? La alimentación, el arriendo, la habitación, la salud, el transporte, la educación. Son prioridad a la hora de hacer cuentas. La diversión, el ocio, el deporte, son temas que son prioridad para el equilibrio de la vida del ser humano, pero que se pueden manejar de forma distinta como habitualmente lo manejamos. Me explico. El deporte es importantísimo. Más que el deporte es la recreación, la actividad física, y esta no necesariamente se tiene que hacer en un gimnasio. Perdóneme, hace 40 años ese concepto no existía como lo vimos ahora. Caminemos, hagamos deporte, salgamos a trotar, a caminar, a montar bicicleta. Pero ¿cómo lo debemos hacer? Con la intención de despejar la mente. ¿Cómo cuidamos la salud? Bueno, lo ideal es con un buen seguro de salud. Pero ¿cómo la cuidamos? Con buenos hábitos alimenticios, haciendo deporte, actividad física, teniendo buenos pensamientos. Hay que pensar mucho en salud mental. La educación, interesante poder estudiar en el colegio donde estudian los hijos del rey. Eso es muy interesante, pero si no se puede, no pasa nada. Conozco familias que destinan el 50% de su ingreso laboral para pagar una mensualidad en el colegio de sus hijos. Perdónenme, con mucho respeto, están locos. Ese es el ideal, estudiar en buenos colegios. Pero hay que ajustarnos a la realidad. Conozco personas viviendo en el estrato 6 cuando su nivel de ingreso les permitiría cuando mucho vivir en estrato 4, pero no han entendido que esto tiene un costo altísimo en la salud mental cuando tomamos decisiones por aparentar. ¿De qué sirve llegar a un buen barrio, llegar a un buen colegio, llegar a una buena universidad, pero si todo eso no es sostenible en el tiempo? Después toca vender el carro para pagar el semestre. Me interesaría mucho que entendiéramos que hay diferencias entre términos, que es una necesidad, que es un gusto, que es un deseo. Cuando iniciamos un proyecto de familia especialmente, cuando iniciamos nuestra vida productiva, vamos a cubrir las necesidades. Como ya lo dije anteriormente, las necesidades básicas del ser humano, la vivienda, la alimentación, el transporte, el vestuario. Pero luego vienen, en la medida que el tiempo va transcurriendo, nos vamos dando gustos.
Gustos como adquirir nuestro propio medio de transporte. Yo puedo irme en el transporte público o en transporte privado, pero eso no lo puedo hacer al principio cuando empezamos a atesorar, a construir los cimientos de nuestro futuro financiero. Primero cubrimos necesidades los primeros años. Eso es austeridad. Después nos damos gustos. Puse el ejemplo del transporte. Me voy en mi vehículo propio, me voy en vehículo en transporte público. Luego vienen los deseos. ¿Y qué es un deseo? Es algo que nos gustaría hacer y no es una necesidad básica. Puede ser un viaje a otro país. Si en los 3 primeros años de construcción de patrimonio, de ahorro, yo no salgo del país, no pasa nada, nadie se va a morir. Ese es un deseo. Después, en el mediano, en el largo plazo, yo puedo hacer todos los viajes que yo quiera, cambiar la marca del vehículo, estrenar vehículo. El primer carro que podamos tener, pues no pasa nada si es usado. El presupuesto nos ayuda a distinguir de forma clara lo que es realmente esencial y lo que no es. Cuando nos sentemos a hacer un presupuesto, o mejor, a revisar el presupuesto porque ya las deudas nos tienen el agua al cuello, hay una pregunta mágica que nos podemos hacer. ¿Qué pasa si yo elimino este ítem o este gasto, este rubro? Si yo lo elimino y no me muero, elimínelo. Cuando yo hago acompañamiento en finanzas a los hogares, yo les hago una pregunta: ¿qué pasa si eliminamos Netflix? No pasa nada, ¿se murió o no? Entonces elimínelo. ¿Qué pasa con el rubro del combo de televisión? Es curioso, la mayoría de los colombianos tenemos el paquete, el combo de televisión con la compañía de cable que lo tengamos. Y hay compañías que suministran 180 canales de televisión. Perdón, el ser humano es imposible que mire 180 canales de televisión. La experiencia demuestra que cuando mucho vemos 4 o 5 canales. No vemos más, canaleamos los mismos. Entonces se puede eliminar. ¿Qué pasa si eliminamos dentro del rubro de gasto mensual el combo de televisión? No se murió, entonces elimínelo, cámbielo, no pasa nada. Eso después sería un gusto, no una necesidad. Cuando estamos mal con las finanzas, démosle prioridad a las necesidades. Los gustos vendrán y los deseos más adelante. Recuerden que las ventajas de manejar ese presupuesto, ojo, de forma mensual y anual, porque hay gastos que son anuales que si los manejamos en un presupuesto mensual únicamente no los alcanzamos a incluir, como los impuestos, como valorización, como los que tenemos el vehículo, el SOA, el seguro contra todo. Hay gastos que solamente se dan con periodicidad mensual, anual. Por eso hay que tener un presupuesto mensual. ¿Y cuál es el componente anual para ir haciendo la provisión mensual? Las matrículas, los uniformes, los útiles escolares. Recuerden que esas ventajas de manejar el presupuesto es que nos permite asumir el control de las finanzas y los gastos. Nos permite identificar concretamente todos los gastos y le ayuda a llevar control sobre los mismos. Yo veo gente que entra al supermercado y llega a la caja y cuando se da cuenta, la cuenta va por 3 veces del presupuesto, del dinero que la persona llevaba destinada. Todo porque no tienen claro qué es lo que iban a comprar. Hay que llevar calculadora a la mano si no somos rigurosos con eso. Que nos da pena. Conozco supermercados que en el carrito de compras hay calculadora y si no, pues utilícenla en el celular. Manejar un buen presupuesto nos ayuda a evitar los gastos impulsivos, porque si fuimos con la niña, con el niño y se antojó de un juguete, pues revisamos el presupuesto y si el niño sabe, el niño no lo va a pedir porque pide el carro. A veces hay que decirle a los niños, pidió un juguete. Y bueno, confrontarlos, tienen la misma capacidad intelectual y mental de nosotros los adultos. Oye, ¿me quieres este juguete? Perfecto, pero si invertimos en este juguete que vale 100,000 pesos, no vamos a poder invertir en el transporte escolar que te recoge todos los días. ¿Estás dispuesto a irte a pie o en transporte público? Y el niño automáticamente, con esa capacidad intelectual que tiene igual que los adultos, dice, no, mejor ya no lo quiero. Y ahí evitamos esos gastos impulsivos. Estas ventajas de manejar el presupuesto
Otra es, nos ayuda a decir lo que puede y no se puede comprar, le ayuda a crear un plan de ahorro, le ayuda a decidir cómo puede protegerse contra las consecuencias financieras de eventos imprevistos. ¿Y qué es un evento imprevisto? Una complicación en la salud de algún miembro de la familia. Un evento imprevisto es un daño, se partió un vidrio, se dañó el portátil, se dañó el televisor, algo, la lluvia causó un daño. Yo solamente quiero que seamos conscientes que en la construcción del presupuesto sepamos cómo lo distribuimos. Hay rubros que son infaltables y se hacen sí o sí: los alimentos, la vivienda, el transporte. El vestido y el calzado se puede aplazar. ¿Quién dijo que debemos estrenar zapatos en diciembre? ¿Quién dijo? ¿En dónde está escrito? ¿En dónde está que eso es una obligación? Ese vestido y ese calzado se puede comprar en la medida que la necesidad lo amerite, en la primera etapa, cuando empezamos a construir patrimonio, cuando estamos empezando la vida marital. ¿Quién dijo que todos los domingos hay que salir religiosa y sagradamente a almorzar a un restaurante a las afueras de la ciudad? Los primeros meses, los primeros años, ese será un gusto eventual, no permanente. ¿Quién dijo que había que cambiar los muebles cada 2 años? ¿En dónde está escrito eso? Eso depende del estado actual de los mismos, no es por vanidad necesariamente. Después de algunos años ya nos podemos dar los gustos y los deseos que queramos, montarnos en el carro que queremos, hacer el viaje que queremos, vivir en el sector que queremos, pero al principio se requiere mucha austeridad. Es importante priorizar los gastos que hacemos mensualmente. Hay un rubro: esparcimiento y diversiones, que el ser humano debe tener. Pero imaginémonos que estamos en agosto de cualquier año y está de moda y es un ritual y es una costumbre ir a elevar cometas. ¿Quién dijo que tengo que comprar la cometa? De hecho, puede ser un gran plan ir a la papelería con mucha austeridad, comprar los materiales y hacerlo a la usanza anterior. ¿Cómo se hacía antes? Pues se hacía la cometa, el papá enseñando en compañía de la mamá a los hijos a hacer la cometa, y se van y la elevan. Y se disfruta de un picnic, se prepara el sándwich en la casa y se tiene un día bonito, agradable, en un parque público, abierto, en medio de naturaleza. Pero siempre pensamos que diversión, que ocio, que esparcimiento, que entretenimiento demanda dinero. Después, en adelante, cuando ya hayamos ahorrado algunos años, varios, podemos divertirnos de la forma que nos queramos, sin mirar cuánto nos cuesta esa diversión. Estamos pensando en austeridad en los primeros años de la vida financiera de un hogar. Vamos a hablar de algunos tips sobre el dinero. Estos tips fueron extraídos de una publicación de la revista Dinera que nos compartió, la revista Dinero, nos compartió Marcela Villamil y nos da unos tips sobre el dinero. Dice: tenga fecha límite y un plan para el objetivo financiero que tenemos. Usted es la única persona que realmente cuidará su dinero. El objetivo de una inversión es obtener la mayor rentabilidad. Hay una capacidad limitada para ahorrar y, la más importante, para gastar el dinero. Disminuir su riqueza es pedir prestado dinero para comprar un activo que se deprecia, un vehículo, la moto, si no es para trabajar. Se puede pedir prestado para pagar la universidad de sus hijos, pero no para su jubilación. Pedir prestado para hacer un viaje de turismo es una cosa que a mí personalmente no me cabe, no me parece coherente. Lo inesperado va a suceder, un fondo de emergencia es muy importante. Hay que asegurar los activos expuestos a cualquier riesgo. Son la riqueza que tiene la persona. Un aumento de salario debe reflejarse en un aumento en el ahorro. El dinero produce más dinero. El objetivo del dinero es administrarlo para alcanzar sus metas en la vida. Y debe existir fuerza y voluntad para cumplir las metas financieras. Recuerden que estos son los tips publicados en la revista Dinero hace algunos años y la autora es Marcela Villamil.
¿Para qué manejar, administrar bien los recursos financieros o económicos en el hogar? Porque es el futuro mío y el de mi familia. La adopción de nuevos hábitos y ponerlos en acción, ajustándose al presupuesto, va a garantizar el éxito en el manejo de los ingresos. El presupuesto es un plan para distribuir nuestros ingresos. Entonces, cuando hablamos de planeación financiera, es importante establecer los objetivos de vida. Es importante establecer con qué activos y obligaciones se cuentan. Es importante evaluar la posición financiera, que tantos riesgos vamos a asumir. Es importante desarrollar una hoja de ruta, ejecutar un plan y, lo más importante, hacer seguimiento y adaptar esa decisión que hemos tomado. Recuerden, manejar bien nuestro dinero contribuye con la salud mental y con el clima del hogar. Por eso es tan importante que nos involucremos y cuando armemos ese presupuesto lo hagamos entre todos.